Hola amada iglesia, bienvenidos a nuestro servicio online. Hoy no es un sábado común y corriente, es un sábado en el cual nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Y aunque hoy no estamos reunidos en nuestro lugar físico en Málaga, pues sí lo estamos a través de las plataformas virtuales, a través de YouTube. Así que hoy esperamos que estés reunidos con otros hermanos y si estás disfrutando tal vez este servicio junto con tu esposa, tu esposo, con tu familia, pues de igual manera que sea un tiempo familiar de coinonía donde podamos no solo recibir la predicación, sino también tener un tiempo en familia para compartir y seguir siendo iglesia. Así que antes de empezar, quiero que me acompañes en esta oración para pedir que sea el Señor que nos permita aún en la distancia estar unidos. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, a través de la tecnología de seguir reunidos en tu nombre. Padre, sabemos que hoy desearíamos estar en tu casa, Señor, en ese lugar donde vamos cada 8 días, pero está bien, Señor, porque también es bueno estar en nuestras casas, reunidos, Señor, como grupos más pequeños o aún con nuestras familias, nuestros núcleos principales. Señor, hoy te queremos empezar este tiempo pidiéndote perdón si te hemos fallado, pedirte perdón si hemos dejado de hacer lo que tú quieres que hagamos, pedirte perdón si no hemos hecho lo que deberíamos estar haciendo. Queremos encontrar y queremos estar en una relación correcta contigo, Señor, donde podamos presentarnos delante tuyo y poder, Señor, estar dispuestos para recibir esa palabra que hoy tú traes a nuestras vidas. Hoy te exaltamos como el Señor de señores, el Rey de reyes, como nuestro Salvador y nuestro todo, y te pedimos, Señor, que hoy seas el centro de este servicio. Padre, no nos permitas distraernos, aún permite que conscientemente podamos dejar a un lado cualquier cosa que nos distraiga. Y Señor, te pedimos que hoy tú uses grandemente al predicador invitado para que seas tú a través de él trayendo una palabra viva a nuestras vidas. Te oramos por su vida para que tú lo uses grandemente y para que este espacio, aún en la distancia, pues traiga mucha coinonía y mucho amor entre los hermanos. Te pedimos cada una de estas cosas en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén y amén, amada iglesia. Como lo decía, hoy tenemos un pastor invitado, es el pastor de la ciudad de Melbourne, Mauricio Espinal, junto con su esposa y sus hijos dirigen el ministerio en aquella bella ciudad. Así que hoy nos va a estar compartiendo la palabra el día de hoy, pero también te animo a que prepares para el próximo fin de semana 4 de julio, donde él no va a estar virtualmente, va a estar aquí en la ciudad de Perth junto con nosotros. Así que te invitamos a que desde ya prepares, dispongas este tiempo y, ¿por qué no?, invita a tus amigos, tus familiares para tener un tiempo especial como familia. Así que sin más preámbulos, te dejo con el pastor Mauricio y la prédica que hoy tiene para nosotros. Querida iglesia, Dios les bendiga. Un saludo muy especial a la iglesia de Perth, que justo hoy tienen su reunión virtual. Entonces, queremos compartir este tema tan especial que el Señor tiene para todos nosotros. Vamos entonces, yo los quiero invitar a que vayamos a la palabra de Dios. Y en el día de hoy vamos a estar meditando lo que el Señor nos dice a nosotros en el Evangelio de Marcos. ¿Correcto? Vámonos al Evangelio de Marcos. Yo quiero que usted se ubique en los versículos, a partir del versículo 22. Pero antes, quiero pedirles a ustedes que hagamos una oración. Le entreguemos este tiempo especial al Señor. Vamos a decirle: mi buen Dios, te doy muchas gracias por este tiempo de predicación, por este tiempo de meditar en tu palabra. Yo te pido, Dios, que seas tú tomando este mensaje, que seas tú llevando que esta palabra caiga en estos corazones sedientos, hambrientos, Señor, que se cumpla lo que dice tu palabra, que no vuelva a ti vacía, mi buen Dios. Habla a nuestras necesidades, que tu Espíritu de Dios permitas que esta palabra transforme nuestro ser y que tu Espíritu de Dios uses mi vida y me guíes para hablar fielmente lo que tu Escritura dice. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a
a tener una miniserie de 2 prédicas que tienen que ver con estos versículos que están aquí en Marcos 8, del 22 al 26, ¿correcto? Entonces, hoy vamos a ver la primera parte y el próximo sábado vamos a ver la segunda parte de esta serie. Entonces, el tema de hoy lo tenemos aquí. El nombre del tema de hoy es la serie se llama Ver de a poco, una fe en progreso. Entonces, lo que yo quiero hablar con ustedes acerca es del proceso de nuestra fe, ¿correcto? Que nuestra fe, ¿cierto? Todos los días va avanzando, va aumentando y vamos entendiendo cada día más claro lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La idea es que llegue a la estatura del varón perfecto, que lleguemos a ser formados, se forme en nosotros ese carácter de Cristo Jesús. Entonces es una fe en progreso y en proceso. Y ahora entonces el primer tema que vamos a ver hoy es llevados a Cristo. Entonces esa es la primera parte que vamos a estar viendo. Entonces, querida iglesia, hoy comenzamos un pasaje que puede ser corto, lo que vamos a estar estudiando, pero que está ubicado en uno de los lugares más importantes del Evangelio de Marcos. Vamos a tomar entonces, para ver esta miniserie, como dije inicialmente, vamos a tomar 2 sábados para estudiar este tema, que lo que vamos a ver es un milagro que Jesús va a hacer darle la vista a una persona ciega. Entonces vamos a tomarnos, para verlo completo, 2 sábados, porque cada detalle, ¿cierto?, en este relato pesa más de lo que parece a simple vista. Ay, sí, Jesús sanó a un ciego. Hay detalles que yo quiero que estudiemos, que extraigamos y miramos esto cómo conecta con nosotros, cómo conecta con los apóstoles que están escuchando el mensaje, ¿cierto? Cómo conecta esto con la iglesia hoy en día. Entonces, el texto en sí son sino 5 versículos. Versículo 22 al versículo 26. Pero antes de que nosotros entremos en profundidad en este texto y antes de que usted y yo leamos, yo quiero que entendamos algo. Y en eso de entender es que veamos lo que vamos a leer aquí no como un milagro más dentro de la colección de los tantos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Que estamos viendo usted y yo, de los 4 evangelios que tenemos en nuestra Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Es el único milagro que, si vamos a ser conscientes ahora, se hace en 2 etapas o se hace en 2 fases. Y esto no sucede entonces, no sucede con un toque, esto no sucede con unas palabras, esto sucede en 2 momentos que tienen un detalle profundo y que yo quiero que usted y yo extraigamos las riquezas que hay en esto que vamos a ver. Y solamente Marcos es el que registra este milagro o este acontecimiento que Jesús hace con este ciego. Mateo no lo cuenta, Lucas no lo cuenta, Juan no nos lo cuenta, solamente Marcos. Y esto entonces de saber, querida iglesia, que solamente Marcos es el que nos está narrando a nosotros esto, tiene mucho que decirnos a nosotros. Porque Marco está guardando este relato, ¿cierto? Lo guardó con un propósito. Y en el lugar donde está ubicado aquí en Marcos 8, ¿cierto? Tiene una razón. Y eso es lo que usted y yo vamos a estudiar y a mirar. Muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a leer la Biblia, a veces sin contexto. O por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿ustedes recuerdan el hijo pródigo? ¿Qué hay antes de que nos hablen a nosotros del hijo pródigo? Ustedes sí saben la historia del hijo pródigo. Y si yo les digo esta noche a ustedes, por favor, cuéntenme la historia del hijo pródigo, yo sé que usted me puede, si la ha leído, usted me la puede narrar más o menos, a grosso modo, la historia, qué fue lo que pasó. Alguien, pastor, que pidió una herencia y creo que el muchacho descabezado se fue y la gastó por allá como, no sé, unas muchachas, o yo no sé. Usted le puede hasta meter moños o decoraciones a la historia.
y que todo lo gastó y luego fue a dar allá con unos marranos y que ni la comida los marranos podía comer y él dijo que en la casa de su padre comían mejor y bueno, se devolvió y le fue muy bien, lo recibieron y ellos hicieron una fiesta, una comelona tremenda y eso sí, el hermano que había quedado se puso bravo. Fin de la historia. Entonces, usted me puede contar eso a mí, pero si usted escuchó la serie que nosotros dimos la otra vez acerca de las parábolas de la moneda perdida, ¿cierto? Perdón, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, eso tiene una conexión. Todas están en el mismo capítulo. Todas tienen una razón de por qué se dijeron. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a que nosotros no solamente sacamos la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Como aquel que se fue y desagradecido volvió y el padre amorosamente lo recibió y pare de contar. No, nosotros tenemos que saber cuál es el propósito. Cuando nosotros leemos estas tres historias en orden y nosotros sabemos, el Señor viene hablando a nosotros de una oveja, luego nos habla de algo, una moneda, de importante, algo importante para un pastor, importante para una señora, ¿cierto? El pastor dejó 99 y se fue y revolcó, hizo de todo y consiguió su ovejita. La señora también se levantó, prendió la luz, buscó la moneda, hizo fiesta cuando la encontró. Y el padre también se puso muy contento cuando su hijo volvió a casa. Lo que estamos hablando, señores, estamos descubriendo el corazón del padre. En cuánta alegría hay en el corazón de Dios cuando uno de sus hijos vuelve a su redil. Primero hablamos de un animal. Luego hablamos de un objeto, luego hablamos de una persona. Entonces nosotros tenemos que tener siempre ese contexto. Y por eso yo quiero que nosotros nos ubiquemos, ¿cierto? En este milagro que estamos hablando aquí, querida iglesia. Miremos entonces por qué Marcos nos narra esto y por qué lo narra justo aquí en Marcos 8. Tiene una razón. ¿Y qué hay antes, qué hay después? Eso es lo que yo quiero que usted y yo le hagamos a este texto, le hagamos una buena exégesis, un buen contexto, podamos extraer todas las riquezas que el Señor quiere que usted y yo extraigamos. Así que entonces, miremos dónde está ubicado. Preguntémonos, ¿dónde estamos nosotros parados en Marcos 8? A ver, ¿qué ha pasado antes de Marcos 8? Pues usted dice, no, pastor, no sé. O usted rápidamente puede ser muy ágil y mirar ahí, en Marcos 8, sí, en Marcos 8 fue una alimentación de una gente. ¿Sí? Entonces, cuando usted abre su Biblia en Marcos 8, usted se va a notar algo curioso. Marcos es el evangelio más corto, más preciso. Él va tirando datos así, pero pero profundos, Marcos. Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Marcos, cuando estábamos leyendo Marcos 8, usted y yo estamos prácticamente en la mitad del libro. Marcos tiene 16 capítulos. Y los estudiosos de Marcos, los eruditos en estudiar este evangelio desde hace generaciones, han notado algo que no es casualidad. Este pasaje que estamos nosotros, o Marcos 8, o estos pasajes que estamos ahí, es la bisagra, ¿cierto?, de todo el evangelio de Marcos. ¿Usted me entiende el término de bisagra? ¿Saben qué es una bisagra? Vamos a explicarlo. Gracias, Marta. Entonces, permítame explicarles qué es esa bisagra para que a todos nos quede claro. Una bisagra, ¿cierto? Una bisagra es esa pieza de metal donde un pedazo está conectado a la puerta y el otro está conectado a un muro o al marco, ¿cierto? Y es la que permite que la puerta abre y cierre, o sea, que gire sobre ella. Sin la bisagra no giraría, sin la bisagra, ¿cierto? La puerta quedaría fija o se cae. Entonces, estamos diciendo que este capítulo y en especial lo que estamos estudiando es la bisagra de este evangelio. Pues bien, Marcos 8 es esa bisagra y les voy a decir por qué es esa bisagra ahí en este evangelio. Porque antes de Marcos 8, si usted se coloca a leer, Marcos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, vamos a ver a Jesús caminando por Galileas, compartiendo con la multitud, haciendo milagros públicos, sanando personas, alimentando personas, como lo vemos ahí en Marcos 6 y ahorita aquí en Marcos 8, ¿cierto? expulsando demonios. O sea, en Marcos 8, 1 al 8 hay poder,
hay éxito en el ministerio del Señor. Hay multitudes en el ministerio del Señor. Después de Marcos 8, todo cambia de dirección. El contexto de Marcos cambia. Jesús comienza su camino hacia Jerusalén. Jesús, de ahí en adelante, el tema central ya no son las multitudes, ya no son los milagros, ya no es compartir con las grandes masas, las grandes reuniones. De aquí en adelante, Jesús se enfoca solamente en una cosa, en la cruz y en la necesidad de ir a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Y es justo por esto que es la bisagra. En este punto es donde el evangelio gira. Marco coloca dos escenas aquí en este punto. Es la bisagra. ¿Por qué? Porque fuera de que parte de lo que le estoy diciendo del evangelio, en este texto que estamos usted y yo estudiando hoy, Marcos coloca dos escenas, una al lado de otro y no por casualidad. Primero, lo que estamos viendo. Aquí a partir del versículo, ¿cuál es? ¿22? Dijimos. Versículo 22. A partir del versículo 22, ¿cierto? Él nos está colocando la sanidad de un ciego en dos etapas. Y eso es lo que vamos a ver hoy y en nuestra próxima reunión. Y luego hay otra escena que es la confesión de Pedro, donde Pedro dice, tú eres el Cristo, está en Marcos 8:29, el Hijo del Dios viviente. Y seguidamente después de que Pedro hace esa declaración, y cuando Pedro hace esa declaración es porque Jesús les pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y después de mucho que dicen ahí, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y inmediatamente después de esa revelación tan grande que tiene Pedro, Jesús, ¿cierto? Inmediatamente anuncia que él debe morir en la cruz. Y ese Pedro que lo vimos con ese destello deslumbrante por el Espíritu Santo y reconociendo que él era el Cristo, inmediatamente dice, no subamos allá. ¿Y qué le dicen? Aléjate de mí, Satanás. ¿Correcto? Entonces, aquí está lo que quiero que ustedes vean, ¿cierto? Desde ya, aunque lo vamos a profundizar más en la semana entrante. Estas dos escenas no están al lado una de la otra por casualidad. La sanidad del ciego es lo que teológicamente se llama una parábola actuada. Es decir, no es solamente un milagro, es una ilustración con cuerpo y manos de lo que les va a pasar inmediatamente después a los discípulos. Porque por un momento, miremos lo que pasa apenas unos versículos antes en el capítulo 8. En el capítulo 8, en el versículo 14 al 18, especialmente voy a leer los versículos 17 al 18, dice la palabra de Dios lo siguiente. Tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y les voy a decir en qué contexto el Señor les dice esto a ellos. Jesús viene de alimentar, ahí en el 8:1, alimenta a 4,000 personas con solamente poca cantidad de cosas. Luego, a renglón seguido, el Señor dice que Él los manda a que se montan en la barca y dice que Jesús le dice a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos. Y ellos no entendían lo que estaban diciendo. Dice, Señor, ¿por qué estará diciendo eso? ¿Por qué no trajimos pan con nosotros? ¿Sí? Y Jesús dice que entendiéndolo, por ahí dice en el 17, dice, entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. 18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Esta declaratoria que Jesús está dando aquí en este versículo, les está diciendo a ellos, querida iglesia, los discípulos obviamente tenían sus ojos físicos perfectos, pero Jesús, ¿qué les está hablando a ellos? De una ceguera espiritual. Ellos no podían ver claramente quién era Jesús. Ellos no podían ver claramente quién era Jesús. Estaban ciegos. Venían de hacer milagros, multiplicar panes, calmar tormentas, y todavía no entendían quién era en realidad aquel con el cual estaban caminando. O sea que mire que
Justo después va a decir eso, ¿cierto? Justo después de decir eso, Marcos narra esta sanidad del ciego. Y luego después de esa sanidad del ciego, ¿cierto? Va a pasar lo de Pedro, que Pedro sí lo va a reconocer y decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Correcto. Entonces espere que esto lo vamos a estar avanzando más y más, ¿cierto? Entonces narra esta sanidad de un ciego que primero es ciego. Luego Jesús le echa escupa en sus ojos y le dice, ¿qué ves? Y él alcanza a ver, pero no ve borroso. Y luego hace otra cosa y ahí sí él ve claramente, ¿cierto? Ve con claridad después. Entonces la pregunta que nos viene es, ¿por qué en 2 etapas? ¿Por qué aquel, ¿cierto? Que tiene todo el poder, digámoslo entre comillas, como que le falló el poder en la mitad? ¿Le faltó poder para ese milagro? Le faltó un poquitico. Y empezó a ver solamente un poquitico. Esta pregunta de por qué en 2 etapas es lo que usted y yo vamos a contestar más adelante en esta serie. Pero ya pueden ir intuyendo, ¿cierto? ¿Hacia dónde vamos? La vista de este hombre es un espejo de la vista espiritual de los discípulos. Primero entonces ve algo, pero no ve con claridad todavía. Y esto, ¿cierto? Esto va a tener que ver con lo que va a pasar con Pedro, que sí va a reconocerlo. Y esto luego entonces va a tener un paralelo entre lo que estamos viendo aquí en Marcos 8 y luego de la llegada del Espíritu Santo, donde Pedro claramente ya entiende quién es el Cristo. ¿Correcto hasta ahí? Así que entonces, queridos, ahora, como idea central, primero, de esta primera parte, debemos quedarnos con esto. Antes de que Jesús abra los ojos de este hombre, hoy yo quiero que nosotros nos centremos en que alguien tuvo que traerlo. Y eso, querida iglesia, no es un detalle menor. Ese es el punto donde Dios quiere que comencemos a hablar el día de hoy y en lo cual vamos a estar centrados y enfocados. Ahora leamos lo que dice Marcos 8 a partir del versículo 22. Marcos 8, versículo 22. Vino luego a Betsaida, ojo con esa región, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa diciéndolo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Listo? Hoy vamos a centrarnos en el versículo 22 y 23. Hoy vamos a ver 2 verdades en estos 2 versículos, ¿cierto? Y la primera que quiero que veamos es la fe de otros puede traerte a Jesús, aunque tú mismo no puedas llegar solo. Y el segundo punto que vamos a ver es que el método que Jesús usa no siempre es el método que esperamos, pero siempre es el método perfecto. Entremos entonces en este primer punto. El primer punto de la noche es la fe de otros puede traerte a Jesús, aunque tú mismo no puedas llegar solo. Dice el versículo 22, vino luego a Betsaida y trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Profundicemos en el texto. Familia, antes de hablar del ciego, que obviamente es uno de los protagonistas o una de las personas que aparecen aquí en escena, el ciego, yo quiero que usted y yo hablemos de Betsaida, ¿sí? Hablemos de Betsaida. Porque Betsaida no era un pueblo cualquiera en el mapa de Galilea, ¿cierto? Betsaida era especial para el ministerio del Señor Jesús. Betsaida estaba ubicada en la parte norte del mar de la Galilea, que no es un mar, sino que es un lago, pero se llamaba Mar de la Galilea por lo grande que es. Y esto, ¿dónde está ubicada Betsaida? Betsaida está ubicada en la parte norte, justo donde el río Jordán desemboca en el lago. Esta era la ciudad natal
de Pedro, de Andrés y de Felipe. Betsaida era de donde eran estos tres personajes, Pedro, Andrés y Felipe. ¿Dónde encuentra usted eso? En Juan 1:44, ahí lo puede ver. Es decir, Jesús está sanando a personas en los pueblos propios de sus discípulos. Jesús está haciendo eso. Y en esa misma ciudad, Jesús había hecho milagros poderosos. Jesús había alimentado allí a cerca de una multitud. Si usted se va a Lucas 9:10, no vamos a ir allá, pero usted lo puede tener como referencia si está anotando. En Lucas 9:10 nos habla allí que allí hubo una alimentación de una multitud. Correcto, diferente a la que estamos viendo aquí en 8:1. Correcto. Entonces, pero aquí está el dato que más nos debe doler, querida iglesia. Un dato que debe tocar nuestro corazón. Allí en Betsaida, donde se habían hecho tantos milagros, allí, según Mateo 11, 21-23, Jesús mismo pronuncia estas palabras sobre esta ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es tremendo lo que el Señor les está diciendo aquí. O sea, es decir, en Betsaida había visto milagros, muchos milagros, y aún así, en su mayoría, no habían creído a pesar de haber visto todos estos milagros. Así que cuando Marcos nos dice que vino luego a Betsaida, nosotros ya sabemos algo, ¿cierto? Que el texto no necesita repetirnos a nosotros. Jesús está entrando en una ciudad, está entrando a una ciudad que como pueblo había endurecido su corazón. Esta era una ciudad donde Jesús había hecho milagros, había predicado, pero era un pueblo donde su corazón estaba endurecido. Y sin embargo, en medio de esta incredulidad colectiva de esta aldea en Betsaida, nos dice el texto, algunas personas, no nos dice cuántos, pero el texto nos dice, algunas personas, ¿cierto?, hacen algo que cambia el destino de un personaje, de un ciego. Trajeron a un ciego, dice la palabra de Dios allí en Betsaida. Iglesia, detengámonos ahora en este verbo, trajeron. Estas personas lo trajeron. Ese ciego no llegó por sus propios medios. Él no podía ver el camino. No podía buscar a Jesús por sí mismo. Este ciego no lo podía hacer. Alguien tuvo que tomarlo. Alguien lo guió. Alguien caminó con él y lo puso delante del Señor Jesús. Y meditando en esto que hicieron estas personas, ¿qué podemos nosotros aprender aquí? Aquí hay una verdad hermosa y al mismo tiempo confrontante sobre cómo Dios trabaja. Muchas veces, óigame bien en esto, la fe de otros es el puente que Dios usa para llevar a una persona hasta Cristo. Cuando esa persona, con su condición, no puede llegar sola. ¿Sí me hago entender en eso que acabo de decir ahí? Y esto no es algo aislado en los evangelios. Jesús, en los evangelios podemos ver muchas puentes, personas que el Señor usó para poder hacer obras maravillosas en medio de ellos. Recuerden otro pasaje de alguien que trajeron unos amigos. El paralítico. Vemos la misma condición. El paralítico no podía entrar allí al centro, la mitad de la reunión donde estaba Jesús. Y dice que sus amigos lo subieron por el techo y lo descolgaron y lo dejaron ahí, a los pies del Señor. O sea que cuando nosotros vemos los evangelios, vemos esto de que la fe de otros es el puente que Dios usa para llegar a otros. Los amigos del paralítico que rompen el techo. Otro, ¿se acuerdan del centurión que intercede por su siervo? El centurión está intercediendo por su siervo. El centurión es el puente que Dios está usando para llegar a una persona hasta Cristo. O encuéntrese no más allá anteriormente en Marcos 7, nos habla de una mujer sirofenicia que ruega por su hija que tiene un demonio. ¿Sí?
pasaje que está ahí en capítulo 7 del 24 al 30. Así que en todos estos casos hay alguien que no podía llegar por sí sola, por sí mismo, y alguien más lo cargó hasta Jesús con su fe, sus brazos o sus palabras. Familia, esto nos pone delante de dos preguntas y quiero que las sintamos en nuestro corazón. La primera pregunta que yo quiero que sintamos en nuestro corazón, ¿cierto? Es, ¿a quién estás trayendo tú a Jesús? ¿Tú eres puente para otras personas? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque hay personas en tu vida. Tú dices, no, pues que no hay como quién. Hay personas en tu vida que necesitan de Dios. Hay personas en tu vida que son ciegos espirituales que no encuentran el camino para poder llegar al Señor. Puede ser un familiar, puede ser un compañero del trabajo, puede ser un vecino, puede ser un amigo. No pueden ver el camino, no pueden encontrar a Cristo por sí mismos. Y la pregunta no es si pueden salvarlos. La pregunta no es si Dios puede salvarlos sin ti. Pues claro que el Señor puede salvarlos sin ti. La pregunta que usted se tiene que hacer es si Dios quiere usarte a ti, como usó a los que trajeron a este hombre, como usó a los que descolgaron a su amigo por aquel techo. Es si Dios quiere usarte como puente para que ellos lleguen a Él. Hoy en día, esto, ¿cómo se vería? Orando por alguien que no puede orar por sí mismo. ¿Cuántas personas nosotros nos encontramos? Es que yo no sé qué es orar. No sé cómo es orar. Entonces, hoy en día, eso se puede ver cuando tú oras con alguien. Se ve cuando tú invitas a alguien a la iglesia una y otra vez, aunque te hayan dicho que no. Eso se ve así, con esa que está hablándole del evangelio, aunque parezca que no escuchan. Pues bien, eso es lo que estas personas hicieron por ese ciego. Pues con su fe lo llevaron a los pies de Cristo. Con la fe de ustedes, muchos pueden llegar a los pies de Cristo Jesús. Pregúntese entonces si usted es ese puente. Y la segunda pregunta que yo quiero que ustedes se hagan hoy, esa segunda pregunta es para quienes quizá hoy se sienten espiritualmente ciegos. Porque usted puede estar aquí, pero usted se puede sentir atrapado, sin fuerzas para acercarse a Dios por sí mismo. Usted se puede sentir ciego en sí mismo. La pregunta es, ¿has dejado que alguien te traiga a Cristo? ¿Usted ha dejado que otro hermano te conduzca a la verdad? Tú has dejado, porque tú puedes estar aquí a la vez no estar. Tú puedes estar viniendo a la iglesia hace 2 años y en sí no conocer al Señor. ¿Por qué vienes? Porque son chéveres. Porque pasó bueno. Entonces, ¿has dejado que alguien te traiga? Porque a veces el orgullo nos dice, yo puedo solo, yo llego cuando esté listo. Muchos que pueden estar acá sentados pueden decir, es que no es el momento. O así como estoy bien, no necesito nada más. Yo necesito a nadie que me lleve a ningún lado. Pero este ciego no llegó solo. Y eso no lo hizo menos digno del milagro. Al contrario, fue precisamente su necesidad, sostenida por la fe de otras personas, lo que lo puso delante de nuestro Señor Jesús. Y esto es lo importante de este primer punto. ¿Correcto? Sigamos adelante. Porque una vez que el ciego está delante del Señor, que lo trajeron sus amigos, aquí ya empieza la interacción de este personaje con Jesús. Sucede algo que rompe todos los esquemas religiosos de esa época. Y dice la palabra de Dios entonces, para el segundo punto, el método de Jesús no siempre es el que esperamos, pero siempre es el correcto. Versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Profundicemos en este versículo. Aquí Marcos nos da 3 acciones que Jesús está haciendo.
una tras otra, y cada una tiene un propósito. Primero, lo toma. Segunda, lo saca. Y tercero, ¿qué? Lo sana, sí, lo escupe. Entonces, vamos a verlo primero. Primero, tomándolo de la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Ojo con esto. Jesús no lo sana ahí mismo. No lo sana frente a toda la multitud que lo trajo. Lo toma de la mano. Imagínese este suceso. Una persona que no ve. Lo traen delante de Jesús y Jesús lo toma de la mano. Imagínese la ternura de ese gesto de nuestro Señor Jesús. Un hombre que no podía ver, que necesitaba ser guiado. Jesús mismo era el que lo estaba guiando de su mano. El Hijo de Dios lo estaba guiando y lo saca de la aldea, lo saca del pueblo. Ahora, ¿por qué hace Jesús eso? Hombre, ¿por qué no lo sanó ahí delante de los amigos? Uno tiene que hacerle pregunta al texto. ¿Por qué Jesús lo saca? Recordemos lo que acabamos de decir de Bethsaida. Una ciudad, no se nos puede olvidar. Es que yo no hablé de Bethsaida solamente para ubicarlos a ustedes o contarle un chisme de ese pueblo que tenía un corazón muy duro, no. Hay una razón, nos va a dar respuesta a por qué el Señor lo saca. Tenemos que recordar que Bethsaida era una ciudad que había visto milagros por montones y no habían creído. Una ciudad que en muchos casos buscaba a Jesús más por el espectáculo que por tener una fe genuina. Y ojo, sacarlo del pueblo no es solamente un detalle geográfico, porque él lo toma de la mano, segundo acto, lo saca. Eso es un acto pastoral que el Señor Jesús está haciendo. Es Jesús diciendo, con esta acción de sacarlo, allí en medio de este pueblo, Jesús, al tomarlo de la mano y sacarlo, Jesús en esta acción le está mostrando, esto no es un show, esto es algo entre tú y yo. Hay un comentarista que lo expresa de una manera hermosa y dice que este gesto de Jesús, de tomarlo de la mano, de apartarlo y de tocarlo, funcionan casi como un lenguaje, una forma de entrar al mundo de quien sufre sin exponerlo como espectáculo público delante de todos. Segundo acto que Jesús hace, escupiéndolo en sus ojos. Eso nos va a sonar muy extraño a nosotros, a nuestros oídos tan modernos, pero en el mundo antiguo, la saliva era ampliamente asociada con propiedades curativas, tanto en la cultura judía como grecorromana. No nos vayamos muy lejos. Es muy raro que a usted hoy le echen escupas. Pero a ver, dígame, si a usted nunca una abuela o una tía nunca le dio un consejo, échense saliva en ayunas. Para los barros, ¿para qué más? Para el orzuelo, para las cicatrices. Yo tengo acá una cicatriz y me decía mi tía, Ana, siempre que se levanta, sóbese la lengüita ahí. ¿Sí? Entonces, mire que es que no vayamos. Entonces, no es tan extraño. Si aún hoy todavía se le atribuye obras sanadoras a la saliva. Entonces, en esa época no era raro que le echaran saliva. Y este no es el único lugar donde Jesús hace esto de la saliva. Si usted se va a Marcos 7, 31, 37, ahí en su Biblia usted puede voltear. No necesitamos ir allá porque no vamos a leerlo por tiempo. Jesús sana a un sordomudo y lo sana casi de la misma forma, ¿cierto? Con escupa, lo aparta, ¿cierto? O con saliva, lo toca directamente y dice que se destapan sus oídos. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos puede surgir es, ¿por qué usa Jesús estos métodos? Si Él tiene el poder para sanar con una palabra, a la distancia, como lo hizo, que lo vimos ahorita con la hija de la Sirofenicia, como lo hizo con el siervo del centurión. ¿Por qué lo hace así? Aquí hay un principio importante que tenemos que aprender. Jesús no necesita métodos para sanar, pero usa métodos para amarnos a nosotros. El poder no está en la saliva ni en el toque. El poder estaba en Jesús mismo. Pero Jesús eligió tocar
Jesús eligió acercarse. Jesús eligió usar gestos que este hombre, que era ciego, sin poder ver sin poder ver el rostro de aquel que lo iba a sanar, no lo podía ver. Pero al Jesús hacer eso, sí lo podía sentir. Para un ciego, para una persona que tiene algunas condiciones, el toque lo era todo. Es una manera de ver, el tocar. Dicen que las personas que son ciegos se le agudizan otros sentidos, ¿sí o no? Se le agudizan otros sentidos. Entonces Jesús, al tocarle, le estaba comunicando algo a este personaje. Así que cuando Jesús lo toma de la mano, le toca sus ojos, pone sus manos sobre él, Jesús no solamente está sanando su cuerpo, él está comunicándole algo a este ciego con cada gesto que su cuerpo sí puede percibir. Estoy aquí contigo. Eso es lo más importante que la sanación. Entender que Jesús está con nosotros. Familia, muchas veces nosotros esperamos que Dios obre ¿cómo? Como yo espero, cuando yo espero. ¿Sí o no? Queremos eso. Entonces, esperamos la sanidad. ¿Cómo nos gustan a nosotros las sanidades? Instantáneas. ¿Sí o no? Así como las que hacía el Señor, rapidito. Esperamos las respuestas como inmediatas. Esperamos que Dios actúe como nosotros calculamos que debería actuar Jesús. Y a veces, indudablemente, es que ese es el problema a veces del mal evangelio predicado. Que nosotros damos órdenes a Dios. Y creemos que la palabra de nosotros es más poderosa que la palabra del Señor. Y queremos decirle, Señor, ahora. O sea, eso es espectáculo, eso es show. ¿Sí? Y el Señor nos está mostrando aquí, es que no es show. Lo que importa es que es estar juntos, compartir. Y cuando Dios usa un método distinto, un proceso más lento, una persona inesperada, una circunstancia que muchas veces no entendemos, a veces cuando Dios está utilizando ese método, a veces nosotros sentimos que Dios no está obrando, pero Dios siempre está obrando, querida iglesia. Pero este pasaje nos enseña algo profundamente pastoral. El método de Dios no siempre se ve como nosotros nos lo imaginamos, pero siempre lleva a nuestro bien y nuestra cercanía con su propósito. Iglesia, Jesús pudo sanar a este hombre con una palabra. Jesús pudo sanar a este hombre a la distancia, sin tocarlo ni siquiera, pero eligió acercarse, eligió lo personal sobre lo espectacular. Y eso dice algo de quién es Cristo. No es solamente un Dios de poder, un Dios, sino que es un Dios que se acerca. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que estar buscando. No lo sobrenatural, sino la cercanía de nuestro Dios. La cercanía de ese papá que nosotros tenemos con Él. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos deja este primer fragmento de estos dos versículos es sencilla, pero profunda. ¿Confías en Cristo solamente cuando Él actúa como tú esperas? ¿O confías en Él incluso cuando el método, el tiempo o su proceso no se parecen en nada a lo que tú te imaginas? ¿Ah? Eso es lo que nosotros tenemos que contestarnos. Así que hoy, hasta aquí, en estos dos versículos, vimos solamente dos versículos, pero en ellos ya vimos a Jesús actuar de una manera grandemente tierna. Vimos que la fe de otros puede traer a alguien que no puede llegar solo. Y vimos que Jesús, aunque tiene todo el poder para sanar con su palabra, elige acercarse, elige tocar, elige caminar de la mano con aquel que sufre. Lo que todavía no sabemos, y eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima reunión, es qué fue exactamente lo que este hombre vio cuando abrió los ojos por primera vez.
¿Y por qué Jesús tuvo que tocarlo por segunda vez? Ahí es donde vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué lo tuvo que hacer? Pero por hoy quiero dejarles con esto. Quiero dejarlos con este pedazo. Si tú sientes que estás espiritualmente ciego, que no puedes encontrar el camino por ti mismo, deja que Jesús te tome de la mano. Y si conoces a alguien que está ciego y que no puede llegar solo, tú tienes que dejar que el Señor te use para hacer ese puente. Sé tú quien lo atraes, quien lo traes al Señor. Porque así empiezan siempre el milagro. Alguien que no puede ver y alguien dispuesto a traerlo hasta Cristo. Así comienza este milagro. Amén. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orarle al Señor, a entregarle este tiempo. Qué gran mensaje. Agradecemos la vida del pastor Mauricio por haber sido parte de este servicio especial, este servicio en casa. Y bueno, también muy expectantes porque próximamente vamos a estar con él, con su esposa, con sus hijos y con la mesa de trabajo de MEV. Vamos a poder conocer el grupo de personas que aman a Dios y que Dios usa para dirigir la iglesia en aquella ciudad. Así que nuevamente empiezo recordándote de que no te pierdas el próximo fin de semana. Y un dato más, estaremos presentando los hijos de los líderes, Cameron y Laura, Andrés Live y nuestro amado Nathan de igual manera al Señor, así que no te pierdas esta ceremonia especial. Por último, algunos anuncios, recordar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Sabemos que hoy tal vez nadie va a pasar recogiendo las ofrendas, pero te animamos a que lo hagas a través de la transferencia o también a través de la aplicación. Si no has navegado a través de la aplicación, puedes preguntarle a alguien que esté contigo o puedes tú mismo tal vez ir y averiguar. La aplicación tiene ahora nuevas opciones. Dentro de esas tú puedes dar tu ofrenda, tu diezmo de manera continua a través de la aplicación. De igual manera te invitamos que el próximo 4 de julio nos acompañes. Vamos a tener el servicio de Santa Cena, vamos a tener también la presentación de los niños al Señor y vamos a tener una venta al final para recaudar fondos para el retiro. Así que vamos a tener un día muy especial que no te puedes perder. Y bueno, este mes de julio también tendremos varias actividades que les estaremos informando después de en el próximo servicio. Por último, este miércoles tenemos íntimos en la casa pastoral, así que te invito a que vengas, sigamos estudiando Apocalipsis, pero sobre todo sigamos orando los unos por los otros para seguir viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Sin más, que Dios te bendiga, que tengas una excelente noche, espero que pases un tiempo agradable con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos con los cuales estés viendo esta prédica, este servicio. Que Dios te bendiga y ya sabes, una última vez, nos vemos el próximo sábado 4 de julio a las 5 p.m. en nuestra iglesia, en nuestra casa, Living Stones. Dios te bendiga. Hay libertad.